Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Chema, Avia y por primera vez tengo el gusto de contar con la periodista Hanna Beris. ¿Qué tal estás? Hola, muchas gracias. El gusto es mío. Gracias por invitarme. Bueno, lo primero, muchas gracias a los cuatro. Vamos a hablar, obviamente, de la actualidad de Oriente Medio. Voy a empezar por ti, Hanna, ya que estás también en la zona. ¿Cómo estás viendo ahora mismo la actualidad de estos días? ¿Cómo definirías la situación en la que se encuentra y cuál es tu punto de vista? Bueno, ese es muy complejo, porque justo estaba pensando hoy en escribir una nota sobre, desde el punto de vista israelí, logros y precios de la guerra, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de Hezbollah. Ayer fue un día muy simbólico porque, y estoy hablando en algo puntual, no en el panorama grande, cayó un coronel del ejército, en este caso por una carga explosiva en la franja de Gaza, un miembro de la minoría drusa, o sea que no son judíos, son ciudadanos israelíes. Su liderazgo, los primeros años del Estado, pidió que los enrolen a la Fuerza de Defensa de Israel por ley, no que vayan como voluntarios. Y han tenido un aporte impresionante, muy valientes en combate, todo por el país. Y ayer que cayó él, digo, es un precio, cada uno también se cae un soldado, ¿verdad? Raso en combate, como aquí la sensación es que los que caen, los soldados son los hijos de todos un poco, porque hay servicio militar obligatorio, con toda la problemática, sectores que no van, como ya sabemos, eso para otro, para otro Zoom. Em, y alguien como él, es un golpe muy, muy fuerte. Hubo varios oficiales rusos que cayeron, y aparte se habla de él como ser humano, ¿no? Que era algo muy, muy especial. Y él y tantos otros soldados y oficiales que cayeron en los últimos tiempos en Gaza, en Líbano, en Gaza contra Hamas, en Líbano contra Hezbollah, y al mismo tiempo está claro que se están obteniendo logros militares muy grandes. En lo que ni que hablar, en la lucha contra Hamas se ha eliminado a toda la cúpula. Hace unos días a Yihya Sinwar. Hezbollah se ha eliminado, ¿verdad? Hassan Nasrallah, también a toda la cúpula prácticamente de Hezbollah, pero como vemos, eso no significa que las organizaciones terroristas hayan desaparecido, que hayan quedado neutralizadas totalmente. Se ha socavado muy seriamente sus capacidades militares. Anoche inclusive Israel eligió un tipo de blancos muy especial. Eh, Asestó duros ataques aéreos contra más de 30 sucursales de lo que era o es formalmente el banco principal de Hezbollah, que construyó con dinero que llega de Irán, con su dinero ganado del narcotráfico, entre otras cosas, un sistema económico alternativo. Israel fue a esa dimensión de la lucha contra la parte financiera destruyendo las sucursales. No sé cuánto dinero alcanzaron a sacar antes de ahí, ¿verdad? Los miembros de Hezbollah. Se ha socavado sin duda, se ha debilitado seriamente infraestructuras militares en el sur del Líbano, que eso fue el motivo especial de la guerra. Nadie piensa que Israel va a destruir a Hezbollah, hacerla desaparecer en esta guerra. Pero el declarado objetivo era lograr que los habitantes de la Galilea del norte de Israel que fueron evacuados, que puedan volver a su casa con seguridad, o hay muchos que no fueron evacuados, pero que están ahí bajo fuego constante, que puedan volver a vivir de otra forma, habiéndose alejado las amenazas concretas que Hezbollah construyó, instaló en las zonas adyacentes a la frontera, habiéndolas alejado de modo que no haya una amenaza inmediata, que no era solo amenaza de disparo de cohetes, sino también de lanzamiento, o sea, el plan de desde allí salir a conquistar a Galilea. Se está logrando mucho al respecto, pero los disparos continúan, los lanzamientos, 200 por día aproximadamente. O sea, como un péndulo muy complejo, porque hay grandes logros militares en militares y al mismo tiempo está claro que no es que se hace desaparecer esas organizaciones terroristas. Es un gran desafío, hay días en los que uno dice, ¿y cómo salimos de esto? Y más que nada, creo que no pensamos el 7 de octubre del año pasado que más de un año más tarde todavía estaríamos librando esta guerra, con todo el sufrimiento que eso significa y todo el recuerdo del sufrimiento del 7 de octubre pasado. Ujú. Avia. Bueno, como dijo Hanna, el precio de esta guerra es muy fuerte, no solamente a nivel de generales que
que cayeron, que es horrible, sino también los jóvenes que no solamente son soldados, sino también sobrevivientes. Uno de los casos que vimos en estos últimos días es de una chica israelí, una joven de 22 años, Shirel se llama, que quitó su propia vida. Ella es sobreviviente del Festival Novas, sobreviviente de la masacre por Hamas, y ella no pudo más vivir con estas pesadillas, con este post-trauma, y realmente quitó su vida, y ella es una representante de esta generación de sobrevivientes jóvenes que no han logrado seguir adelante a pesar de que realmente hay mucha resiliencia en la sociedad israelí. Yo soy israelí, nací, crecí en Israel, entonces desde toda mi infancia conozco esta resiliencia de, a pesar de que misiles están lanzados contra nosotros y a pesar de que hay atentados terroristas, de alguna forma tú siempre tienes que seguir adelante y tienes que, el día siguiente vas a salir a la calle y vas a salir al trabajar y no vas a congelar tu mundo por todo lo que está pasando, pero aún así vemos que este caso de esta guerra es muy particular por las atrocidades que han sido cometidos por Hamas, por los 7 frentes y especialmente por el hecho que todavía hay secuestrados en Gaza en estos momentos, cuando estamos hablando, tomando nuestro café. Hay secuestrados que puede ser que no tomaron ninguna gota de agua durante todo el día, están en túneles de Hamas, debajo de Gaza, debajo de la tierra, sin acceso a medicamentos, sin acceso a visitas de la Cruz Roja, todavía están ahí. Así que por un lado podemos ver que hay logros, como dijo Hannah, logros muy fuertes en esta guerra y estamos, por supuesto, hablamos de la eliminación de los líderes de las organizaciones terroristas. Una cosa que intentamos hacer por 30 años, si hablamos de Nasrallah, por 30 años intentamos eliminar a esta terrorista que es encargado a tantos atentados terroristas y justo ahora logramos a Sinwar, que eso fue un caso realmente increíble, la forma por la cual eliminaron a Sinwar, que estamos hablando de un soldado que ni siquiera es del comando israelí, es un soldado normal que disparó de casualidad, podemos decir, no estaba planificado y vemos su cara, la cara de Sinwar. Es una foto, imagen muy fuerte, histórica de esta guerra. Creo que es una imagen que muestra que a nivel estratégico Israel está en otro lugar. No estamos como al principio de la guerra, no estamos en la misma sorpresa, sorprendidos como estuvimos al principio, sino estamos realmente mucho más avanzados con estos logros. O sea, podemos decir que estratégicamente estamos en otro lugar totalmente distinto, pero aún así tenemos un camino de pasar y de hacer, un camino en que tenemos que devolver a los secuestrados antes de todo, porque hasta que ellos no van a volver, nosotros no vamos a poder decir que ganamos o que venceremos. Tenemos este slogan de la guerra que juntos venceremos. Sin ellos no venceremos. Sin ellos no podemos ser completos y lo digo a todos los niveles, a niveles de la resiliencia del pueblo, a nivel estratégico, a nivel militar y también a nivel del futuro, porque si ellos van a ver que pueden secuestrar más personas y pueden manipularnos como hizo Sinwar, eso no tiene que ver si Sinwar está vivo o muerto. Lo van a seguir haciéndolo en los años que vienen, en el futuro. Entonces estamos, como dijo Hannah, en una situación muy complicada, pero sí veo también los logros como algo significativo que cambia drásticamente en la posición de Israel en esta guerra. Es algo que también vimos después del ataque de los Vipers. Nuestros enemigos ya entienden que Israel está en el juego, Israel está en la arena, Israel volvió a su poder. Creo que nuestros enemigos lo ven claramente. Chema. Pues me sumo a lo que ha dicho Hanna y Avia. En efecto, yo creo que Israel está poniendo de manifiesto pues, todas las capacidades que eh, podíamos intuir o incluso podíamos saber que tenían. Eh, Ciertamente, los 7 frentes, esta tarde hablaba yo con algún amigo, no hay ningún país en la historia moderna contemporánea que pueda soportar 7 frentes, 5 frentes al mismo tiempo en una guerra. No, no lo hay, no lo ha habido. Sí lo ha habido nada más que en el caso de Israel, en el 48, en el 56, en el 67, en el 73, 5, 6, 7 frentes abiertos. Y se ha sido capaz de ganar con absoluta autoridad estas guerras precedentes, ¿no? En estos momentos estamos enfrentando algo que a mí me parece que es verdad, se están alcanzando objetivos estratégicos en lo que sería en esta primera mirada inmediata respecto de lo que es
desarrollo de la acción bélica, pero me pregunto, y creo que lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿cómo será el día después de Gaza? El día después está diseñado, está pensado. Estamos solo caminando en realidad, solo con el desmontaje de Hamas, que debe todavía materializarse de forma más absoluta, entre las cosas porque, como hemos dicho muchas veces, Nacho además lo puso uno de los días que estuvimos hablando de forma muy clara, estos palestinos que están en Gaza y que además son combatientes, no son un todo homogéneo, son clanes, son familias, son individuos, o sea, son grupos que pueden tener a su vez, unos tendrán a unos secuestrados, algunos milicianos de Hamas tendrán a otros, lo que es la estructura pseudo-militar, no me gusta llamarles militares porque el militar es algo noble, estos son terroristas, esto no tiene ninguna palabra que pueda adornarlos de ninguna de las maneras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es verdad que Israel está sacudiendo a nivel estratégico en muchos frentes, lo que está haciendo en Líbano es muy difícil, porque al final estás atacando a un Estado dentro de otro Estado, y yo creo que eso se asume incluso por el propio Estado libanés, dentro de los límites que veamos. Estamos viendo cómo se atacan las estructuras financieras inmediatas de los microcréditos, etcétera, que ese banco además es el banco por el que se han pagado, se pagan acciones terroristas, no solamente allí en Oriente Próximo para nosotros, sino en todo el mundo se han pagado acciones terroristas gracias a la actividad de este banco de Hezbollah, que se encuentra fuera del circuito SWIFT, que es un banco, pues bueno, de ellos y para ellos, ¿no? Un banco que ofrece microcréditos sin intereses, con lo cual es una forma de fidelizar a aquellos sujetos a los que se les financia, y evidentemente tenerlos fidelizados de una o de otra manera es siempre tener ahí activos humanos a los que pueden recurrir. Es verdad, tenemos los 101 secuestrados. Esto yo creo que debemos de ir asumiendo una realidad, y es que la muerte de Sinwar ha hecho que yo creo que se disgregue lo que es el Hamas, que podríamos conocer como esa estructura, como ese pseudo ejército. Ahora mismo yo creo que vamos a tener una disgregación importante. Esto no resta peligro, lo que hace es atomizarlo dentro de las capacidades aminoradísimas que el ejército de Israel les ha dejado, ¿no? Entonces yo, por momentos, bueno, cuando lo de Sinwar el otro día, en fin, dije, después de los años que se llevaba buscando a este individuo, un individuo que estuvo en la cárcel tantos años allí en Israel, que fue liberado junto con otros 1000 por un solo soldado, que esas son las cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? El valor de la vida de un solo soldado. Te entrego 1000. Y este fue entregado. Se le salva la vida en Israel, ni más ni menos que se le opera y se le quita un tumor. O sea, y comprobar que el mal, o por lo menos yo creo que me sitúo en el lado correcto de la historia, en el lado correcto en este momento de la historia. Yo sé que no es muy bonito en mi país decir esto, porque enseguida te tachan de genocida y todo esto. Sin embargo, yo creo que Israel está haciendo lo que tiene que hacer. Hay fallos, desde luego que hay errores. La guerra es el escenario de los errores y de los horrores, pero lo cierto es que Israel está consiguiendo objetivos muy importantes. Después de toda esta guerra, ciertamente Hezbollah y Hamas, que no son solamente grupos terroristas, se conforman en sí mismos como una ideología, y por tanto las ideas solo con las armas no se acaban, pero ciertamente su capacidad y sus posibilidades de actuar como venían actuando, con la libertad y con la dureza, yo creo que no veremos otro 7 de octubre. Yo creo que no lo volveremos a ver. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve toda la situación del área, porque Israel no es solamente Israel, en estos momentos, como bien habéis mencionado, los 7 frentes, esto es una guerra regional, frente a la que Israel afortunadamente no está solo. Hay muchísima más gente, incluso de ciudadanos normales, que a veces que no llamamos la atención, pero que sin lugar a dudas estamos ahí tratando de dar una visión desde este lado del mar, no donde quisieran vernos a algunos otros,
Yo creo que es importante que sigamos hablando de todo esto y recordar también a todo el mundo que además de esa guerra de frentes militares, esa guerra tan llamativa de drones, de misiles, Israel sigue trabajando dentro de Israel contra el terrorismo. Ahí hemos tenido una operación de la que se habla poco, pero que a mí me parece muy importante, ejecutada por la unidad Yaman del Shin Bet en Tayyibe, donde han detenido a 5 tipos del Daesh, que me parece muy importante. Creo que se están produciendo operaciones de contrainteligencia absolutamente en fin, importantísimas, como las que se están llevando a cabo hoy mismo. Hoy mismo se ha llevado alguna acción a cabo. Es importante que se esté investigando la fuga de información de determinadas reuniones y consideraciones que se han producido entre Israel y Estados Unidos. Eso está ocurriendo y gracias a Dios se ha descubierto, yo creo que con tiempo y además con alguna, como diría, con alguna tinta del calamar dispersa para que esos individuos que han trabajado traicionando a Israel, traicionando a Estados Unidos, creo que no van a conseguir sus objetivos. Y hay que recordar una cosa, el ataque contra Irán se va a producir. Todo el esfuerzo bélico que está desplazando Estados Unidos, hoy ha habido llegadas en fin, muy importantes. Son muchos aviones de carga los que se han producido en las últimas semanas. Esto quiere decir que yo creo que se está preparando toda la capacidad de respuesta para una eventual contrarrespuesta en el futuro después de que se le responda a Irán de esos 200 misiles. En mi opinión, el golpe contra Irán, que es la cabeza de la hidra, el golpe tiene que ser duro, tal como se describió. Duro, sorpresivo, mortal, preciso y que no sepan ni lo que les ha pasado. A mí me dicen que no, yo insisto, creo que hay que ir a por el programa nuclear, creo que hay que ir a por las fábricas que fabrican sistemas de ataque y defensa como los misiles y los drones, y hay que ir a por las bases militares y aviación. El petróleo, yo lo respetaría, sencillamente porque no es interesante para Israel atacar eso, simplemente porque no es interesante y además perjudicaría a muchos países del mundo. Chema, Por lo tanto, voy a dejar un rato a hasta ahí Nacho. llego, hasta ahí llego, hasta ahí llego. Nacho, Abre el micro. Sí, sí, sí. Lo que voy a decir es que se le exige más a Israel de lo que Israel puede, porque está bien, el golpe contra Sinwar era una revancha que se merecía Israel, porque fue el responsable directo del 7 de octubre, quizás el responsable más directo. Pero también, y me parece que está sucediendo lo mismo con Israel que lo que sucede en Ucrania. En Ucrania están queriendo que Ucrania frene a Putin, y en Israel ponen las esperanzas para que frene a todo el terrorismo de Irán. Y me parece que ahí hay una enorme hipocresía en varios sentidos. El primero es porque Israel está asumiendo un costo enorme. A mí me gustan los números para contar las cosas. Hasta ahora, Israel gastó el 6,5% de su PBI en esta guerra. Vio cómo se cerraban 60.000 pymes a causa de la falta de personal, del personal que marchó a la guerra. Y el Banco de Israel hace unas semanas publicó un informe donde decía que si la guerra continuaba hasta el 2025 iba a tener un costo de 67.000 millones de dólares. Son números inmensos. La cantidad de muertes que hubo en la campaña hasta ahora es mayor a la de los 3 años de la campaña del Líbano del 82. Estamos hablando de meses contra 3 años. Y mientras tanto, Israel descabezó a Hezbollah, descabezó a Hamas. Pero me da la impresión que quieren que termine con todo, cuando en realidad esto no se va a terminar, por más que se descabece 10 o 20 veces a los grupos terroristas, porque estos son, si se quiere, partes de una tumoración principal que tiene su raíz en el régimen iraní. Porque los iraníes pueden hoy dar de baja jamás, decir, bueno, listo, se terminó jamás. Sabemos que es difícil porque todavía tienen un montón de dinero y un montón de dirigentes y están también en Cisjordania y en el Líbano. Y reemplazarlo por otros, decir, bueno, le vamos a dar el rol a la yihad islámica o a cualquier otro grupo. Pero siempre el problema va a ser Irán.
Sí, sí, Y sí. también Occidente está dejando que Israel debilite a Irán y que se haga cargo de un ataque que no puede tener resultado concluyente sin la asistencia de Occidente. Dos detallecitos para que la gente lo entienda, porque quizás nosotros lo entendemos, pero la gente no. Hace falta reabastecimiento en vuelo que Israel no tiene para hacer un ataque masivo sobre las instalaciones de Irán. Más de 1000 kilómetros tienen que recorrer de ida y de vuelta, cargados hasta el tope de bombas. Eso consume más combustible. Y si Occidente no le da esos tanqueros, esos aviones tanqueros, no se puede hacer. Si no participa con las bombas de penetración de búnkers, ¿cómo va a afectar al plan nuclear de Irán que está bajo tierra? O sea, que Israel haga el trabajo y nosotros, en todo caso, veremos. Sí es cierto, hasta este momento Estados Unidos le dio 17.900 millones de dólares, les dio 14.000 bombas, pero hace falta algo más porque no es, y acá con esto cierro para que se entienda el punto de lo que estoy diciendo. Israel no solo está peleando contra Irán, está peleando contra una coalición integrada también por Rusia, Ujú, eso sí. integrada por China, por Corea del Norte. Y vamos a dos datos para que se entienda. Hoy Rusia se sostiene por las compras que hace China de su petróleo y su gas. De no existir China detrás, quebraría. Sin la alianza con Rusia, presente también en Siria, a Israel se le haría mucho más sencillo porque esa retaguardia que existe, recordemos, desde Israel a Irán tenés que recorrer Siria e Irak, feudos hoy de Irán. Es decir, sin esa alianza, que también se corresponde con los misiles que le manda a Putin el régimen de Irán y las municiones, Irán estaría en una soledad muy grande. Y también China le compra el 80% del petróleo a Irán, que es su principal fuente de ingresos. Ingresos que además son los que sostienen a su vez a sus proxies. Y ahora resulta que se encontró armamento ruso en manos de Hezbollah y que quizás hasta Rusia le envíe unos misiles antibuque a los hutíes, que además de interrumpir el tráfico mundial, tienen bloqueado por mar a Israel. El puerto del Bit no se puede mover porque saben que sale un barco y los hutíes lo bombardean. China podría frenar la guerra hoy. Podría frenar la guerra de Medio Oriente diciéndole a Irán, no te compro una sola gota más de combustible si no frenás tus ataques y los de tus proxies. ¿Cómo podría frenar la guerra de la invasión a Ucrania? Entonces Israel no está combatiendo solamente contra Irán y sus proxies. Hay además de 7 frentes, hay varios frentes políticos. Y un último dato, recordemos, tanto Rusia como China reconocen a Hamas y a Hezbollah como actores políticos y no los condenan como actores terroristas. Entonces la coalición que enfrenta a Israel es demasiado grande como para decirle, vas bien, hacelo solo. Y hay que ser muy sabios para ponerle limitaciones, teniendo en cuenta esto que estoy mencionando. No es solamente Irán, es demasiado grande, las distancias, los montos, las cantidades. Quería decir esto porque a veces pareciera que uno critica a Israel o dice, bueno, sí, jamás, Sinwar, es poco. No, el problema es que falta demasiado y no alcanza con lo que está disponible. Israel es muy pequeña, es poderosa, pero es muy pequeña. Y los recursos nunca son infinitos, ni los recursos ni los hombres. Nada, eso quería agregar. Ana, todo lo que se ha comentado, ¿quieres decir algo? Que se han hablado muchas cosas. Bueno, interesantísimo todo, cada uno de los aspectos que aportó. Realmente mucho como para que un mosaico sea bueno e interesante, cada pieza, ¿verdad? Tiene que aportar algo y bueno, que realmente cada uno con un encare importantísimo y lo que había dijo muy importante, en el momento digo, ¿cómo? La escuché a ella tan oportuna todo lo que mencionó, digo, ¿cómo no mencionó el secuestrado? Que ese sin duda, o sea, escuchándola a ella, digo, ¿cómo yo no mencioné en mi análisis? Claro, que está pensando ahora estos días la parte bélica, pero sin duda tiene mucha razón, había que mencionó eso, porque ese es eh, sin olvidar ni por un momento lo irreversible, ¿verdad? Ya son más de 1700 muertos, hubo 1200 el día de la masacre,
todos los soldados pues, que cayeron en combate desde entonces, también de los secuestrados, por supuesto muchos fueron secuestrados ya como cuerpos sin vida, otros asesinados en cautiverio, pero hay Sí. 101 en Gaza. Si bien sabemos que con certeza que unos 40 están muertos y tememos que sean más, ese es sin duda el gran desafío. Yo concuerdo con que es una foto de victoria el haber eliminado a Sinwar y el tener su cuerpo, que Israel tiene el cadáver de Sinwar. Eso es un elemento importante, no es que quedó bajo los escombros de algún edificio destruido, ¿verdad? Pero no hay duda que la gran victoria será cuando se logre recuperar a los secuestrados, aunque sabemos con certeza de antemano que decenas de ellos volverán para recibir digna sepultura. Yo creo que es notorio, por supuesto que hay motivos para alegrarse cuando se elimina a un jefe terrorista responsable de tantos asesinatos, ¿verdad? De tanta injusticia. Pero no tengo ninguna duda que las celebraciones serán mucho mayores. De hecho, fueron, en caso que hubo hasta ahora 8 secuestrados que fueron liberados en operativos especiales. No hay ninguna duda que esas son las imágenes de mayor alegría del pueblo de Israel. Cuando volvieron secuestrados, la gente a los costados del camino, cuando llegaban a su ciudad de vuelta, después de salir de los sanatorios, ¿verdad? Porque en el momento que llegaban de Gaza, eso me refiero a noviembre, la liberación. Pero cuando, por ejemplo, en junio, el último operativo, que fueron liberados 5, eh, Ujú. entre ellos no Argamani, la chica, ¿no? La única mujer en ese grupo. En febrero creo que fueron los argentinos Fernando Marman y Luis Ar. Eh, la gente salía a la calle a llorar de alegría, o sea, no hay duda que esa será la mayor felicidad. El problema, y acá Nema contaba del tema con la eliminación de Sinuar, ¿verdad? Que se va a disgregar la cosa en Hamas. Es un problema, porque por un lado, él era el elemento más extremista, más radical, que bloqueaba un acuerdo, más allá de legítimas discusiones sobre cuál es el Mm. papel del gobierno israelí, si acaso Netanyahu supo aprovechar todas las oportunidades o no, un tema muy polémico dentro de Israel. No hay duda que Sinwar logró bloquear porque él usaba a los secuestrados como escudos humanos y estos días se confirmó que los últimos que fueron asesinados poco antes de la llegada de soldados eran los que le servían a él, al menos en los últimos meses, de escudos humanos en la zona de Tel el Sultán, hasta que estaban en tan mala condición que se ve que él entendió que no se podría movilizar con ellos y se fue. Y cuando se fue de ese túnel, dejándolos a ellos, dio orden a los terroristas que quedaron ahí que los maten, ¿no? Pero por un lado, uno dice, lo bueno de la eliminación de Sinwar en términos de probabilidades de lograr un acuerdo con Hamas para la liberación de los secuestrados, es que él era el más extremista y bloqueaba todo. Pero por otro lado, él era la máxima autoridad, podía imponer también, o al menos su peso en la interna palestina era mayor que el de cualquier otro para lograr que otros grupos, porque hay otros grupos terroristas que tienen secuestrados, y hay clanes, hay familias que tienen secuestrados, Pues, hay testimonios de secuestrados que volvieron, que contaron que los secuestraron civiles. Me acuerdo de la enfermera Nili Margalit del kibutz Niroz. Ella contó, lo secuestraron civiles y la vendieron a Hamas junto a la boca de un túnel. O sea, todas esas cosas, creo que Sinwar tenía más peso, mayor presión o mayor capacidad de presionar a los demás para que si se llega a un acuerdo, algo que él no quería, como ya dijimos, eh, tengan que entregar a los que tienen su poder. Ahora no está claro que eso se pueda hacer. Aparte de la situación de guerra en Gaza, es más que probable que en varios casos haya habido secuestrados muertos en cautiverio, asesinados en cautiverio, o muertos por las condiciones, que es en realidad lo mismo, y que quizás sus captores que los dejaron en algún lado de sepultaros están muertos ahora y nadie sabe cómo Sí, llegar a ellos. Es sí, muy Yanis, ahí desesperante. te sumo el dato que cuando fueron las negociaciones de julio, uno de los problemas era que se pedía un fe de vida y jamás Exacto. y no nunca había lo de pudo. todo. Ujú. Claro. En realidad, aparte de esa problemática práctica, digamos, está, por supuesto, el encargue de Hamas de hacer la guerra psicológica al máximo, porque jamás nunca
entregó una lista con el detalle de todos los secuestrados que tenía en su poder. Es realmente una situación insostenible. Yo he entrevistado a muchos familiares de secuestrados. Yo no sé cómo viven, no sé cómo viven. Ese sin duda es difícil decir si el peor drama de la guerra cuando murieron 1.700 personas y 1.200 en la masacre misma de la forma más horrible, pero esa angustia que no termina nunca. Hay tantos espacios de horror, ¿verdad? Yo me acuerdo un tema que resurgió ayer porque se reveló que una chica que sobrevivió a la Nova, al festival de Nova, como ya comentó, que se suicidó, y yo me acordé de una entrevista que hice hace unos meses en un evento que hubo, una reunión en la explanada del Teatro Nacional Abima, y de ahí fuimos en una caminata hasta la Plaza Dizengoff en Tel Aviv, con familiares de víctimas del Festival Nova. Y ahí entrevisté a una chica, era muy imponente porque venía las familias, digamos, como con pancartas grandes, ¿no? Caminando, y yo veo una pareja, no pibes jovencitos, pero menores que yo, seguro, o sea, no sé, tendrían, creo que menos de 50, la mujer y el esposo, tenían así como una pancarta, ¿no? Que lo agarraban de los dos lados, con fotos de tres. Y yo digo, ay, Dios mío, perdieron tres hijos. ¿Cómo se Bueno, habían perdido a las dos de las hijas y al novio de una de ellas, que parece que ya era el prometido, ¿no? Entonces yo entrevisté a la mujer, Sigal Mansur, justo hoy me escribí con ella de vuelta, y me acuerdo que ella comentó, ¿por qué me acordé por lo del tema de la chica que se suicidó, ¿verdad? Shirel Golan, ayer. Eh, Me acordé que ella me comentó, después de contar de lo que pasó con sus hijas y el prometido de una de ellas, todo el horror y todo lo que se vive, y por supuesto ahora ella me dice con el tiempo duele más todavía porque entiendo que no van a volver nunca, ¿no? Eso es el proceso psicológico, emocional que uno pasa. Y yo me acordaba que ella en aquella entrevista me contó también que un sobrino de ella sobrevivió al Nova, pero dice, está hace meses que no sale de la cama. Esas Ujú. situaciones de traumas de las que no sé cómo se puede salir. Sí, es lo que decía Avia, y es un dato que es objetivo. El estrés postraumático suele provocar más víctimas a lo Claro, largo del claro. tiempo que las guerras mismas. Yo tengo un dato en particular y es el del caso de Argentina. Argentina ya tiene más muertos entre los excombatientes de Malvinas que dentro de Malvinas. Hay que Wow. entender que, y estamos hablando de situaciones horrorosas que no se curan muchas veces con el paso del tiempo, a pesar de la resiliencia. Y hay que entender que la tragedia no es lo que uno ve en un momento, no es un fotograma la tragedia es permanente. Y en particular hay que entender también que cuando hablamos de grupos terroristas, por ahí estamos muy acostumbrados a la palabra terrorista, pero si uno vuelve a las bases y entiende que terrorismo es provocar terror, es intentar lograr los objetivos políticos por medio del terror, si se entiende eso, es más fácil comprender las dificultades que hay para negociar con terroristas cuyo principio motorizador es provocar terror y no llegar a acuerdos. Eso también hay que recordarlo porque pasa el tiempo, se suman elementos, se suman conceptos y nos vamos olvidando de las cuestiones más básicas, que es la gente, que son los conceptos y que son las ideas de lo que sucedió. Israel fue atacada. Todo lo que vino después es consecuencia de ese 7 de octubre. Claro, una guerra que le fue impuesta. Yo digo, ¿sabes? Cuando hablamos de esto ahora a raíz de lo que mencionas, a mí no me alegra nada si hay civiles palestinos que sufren, en absoluto. Primero por una cuestión de moral, de principio, de filosofía de vida, y porque seguirán siendo mis vecinos, ¿no? Y por otro lado, soy consciente de que ese concepto de civiles inocentes se tornó muy problemático en esta guerra, porque vimos los festejos cuando entraban las camionetas de los terroristas con los cuerpos de los secuestrados, o no los cuerpos. Yo entrevisté a una de las chicas que estuvo secuestrada, Yani Goren del kibutz Nir Oz, y ella decía de cómo de los golpes que recibían en la camioneta, en ese caso era como una carretilla que los entraron a Gaza, los golpes que recibían de los civiles, de esa muchedumbre enardecida que los rodeaba y el Ujú. temor, pánico que tenían de un linchamiento. Cuando veían que a veces era notorio, había también soldados secuestrados, ¿no?
era notorio que eran civiles, había menores. Donde estaba Yanigor en esa especie de carreta, había por lo menos dos, ahora si no me equivoco, 2 o 4 niñas chiquitas, ¿no? Y les golpeaban, le tiraban del pelo. Entonces es muy, muy complejo, ¿no? Mm. Em, Ahora, antes, ¿quién? Me acuerdo, uno de ustedes mencionó el tema de esto de que le salvaron la vida a Sinuar, ¿verdad? Yo entrevisté este sábado de noche por teléfono al doctor Yuval Vitón, que fue ese el cirujano. dentista del servicio penitenciario que después pasó a la parte de inteligencia, fue el jefe de inteligencia. Él fue quien entrevistó o sea, interrogó, mejor dicho, a Sinuar, y también fue él que me contó el otro día cómo fue, que lo llevaron porque tenía dolores. Y digo, ¿por qué a ti como dentista? Me dice, no, te ganó la clínica, yo ya lo conocía del contacto en la clínica, y él me decía que pierde el equilibrio cuando se agacha ¿cómo se dice?, para rezar. No sabía qué pasa y tenía dolores y pierde el equilibrio. Bueno, así lo derivó, vio en una placa que había algo y lo derivó a la emergencia en el hospital, y en una tomografía vieron que tenía un absceso en el cerebro y bueno, le salvaron la vida. Y yo le pregunto, eh, digo, y en algún momento, digo, Yuval, digo, voy a ser muy poco original, porque te lo preguntaron 1000 veces desde el 7 de octubre pasado. ¿Te arrepentiste de haberle salvado la vida en algún momento? Me dice, no, porque como médico yo no soy juez, ni cuando viene un terrorista, ni cuando tengo que atender a un pedófilo o a un asesino no sé, de su amante, lo que sea. Eh, yo como médico no soy juez. Lo que sí digo, me decía el doctor Yuval Vitón, es que yo sé que nosotros nos manejamos con esas normas y del otro lado lamentablemente no, porque a mi sobrino, me contó él, ¿no? Eh, Tal Katsir, que lo secuestraron, o sea, lo secuestraron y lo lincharon. eh, Se ensañaron con el cuerpo y después me manda las fotos de él con el sobrino. O sea, ese simbolismo, ¿no? Que él años atrás le salvó la vida y ahora en el kibutz secuestraron al sobrino y cómo trataron su cuerpo. El otro día vi el último comentario. Hay alguien que yo sigo en Twitter, es un comunicador y un experto en temas políticos y de estrategia de los Emiratos Árabes Unidos, Amjad Taha. Este, y todavía le comenté de eso a Yuval cuando él me dijo lo de la diferencia. Él no conocía, bueno, yo digo, lo sigo en Twitter, ¿no? Él tuiteó algo impresionante, se los leo porque creo que vale la pena realmente. Puso una foto de cuando los soldados israelíes estaban llevando en una camilla el cuerpo de Sinwar, al que habían eliminado, como sabemos, bueno, adentro de una bolsa negra, ¿verdad? Entonces, Amjad Taha, Miratí, árabe por supuesto, eh, comenta al respecto. Les leo, es un minuto. Dice lo leo mejor ya traducido. Los judíos son una nación de grandes valores morales, una escuela de respeto. Yahya Sinwar mató a sus hijos y violó a sus mujeres, y al día de su muerte no arrastraron su cuerpo como algunos hicieron con Gaddafi. No le cortaron la cabeza como hizo Hamas con los israelíes. No pisotearon su cadáver con los pies como hicieron algunos iraquíes con Saddam, ni escupieron sobre su cuerpo a pesar de la absoluta vileza de este ser. En cambio, colocaron el cuerpo en una bolsa negra y lo transportaron con pleno respeto. Esta es la diferencia entre la barbarie y la civilización, lo escribió un árabe, ¿no? La diferencia entre los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Es la diferencia entre los que respetan tanto a los vivos como a los muertos y los que no respetan a ninguno. Esta es la distinción entre la moral del valiente caballero victorioso y el fugitivo cobarde cuyo final llegó sin un solo compañero, como una rata podrida y muerta. Amjad Taha, Emiratí. Muy fuerte. Avia, que hace tiempo que no te escucho. ¿Qué te parece todo lo que están comentando? Y si quieres añadir tú también alguna cosa. Sí, quiero hablar, también conectar un poco de lo que dijo Nacho y también hablar un poco de otro frente que también se conecta, en mi opinión. Y este frente es el frente que vemos en las redes sociales.
que de hecho podemos también llamarla la opinión pública, que afecta mucho tanto a los israelíes, tanto a los judíos en el mundo, tanto a todos los que están a favor de la luz, digamos, o a favor de valores liberales y en contra de los terroristas. Pero también afecta, yo creo, directamente a los líderes mundiales. Y esto conecta un poco a lo que dijo Nacho, porque si todo el mundo, o por lo menos lo que vemos por fuera, que la opinión pública, las protestas, todo lo que vemos en las redes sociales, están en contra de Israel y pro-palestinos, entonces, ¿cuál es el interés de los chinos ahora parar la guerra? ¿Cuál es el interés ahora de los chinos decirle ahora a su público, a Irán, tienes que detener ahora tus brazos para que no hagan nada más? En el caso de Rusia, por ejemplo, es obvio, es evidentemente obvio que no tienen ningún interés de parar esta guerra. Al revés, para ellos es muy bueno porque ellos pueden seguir haciendo lo que quieren hacer con Ucrania, mientras aquí estamos peleándose y todo el mundo está ahora mirando a nosotros porque nadie ya va a protestar por Ucrania. Y ya se olvidaron totalmente que ahí también todavía hay guerra. Están todos enfocados en lo que está pasando en Israel. Entonces, este frente también es un frente muy problemático porque ya es mucho más allá de las palabras de que uno escribe en el teclado o en el celular. Eso realmente incita a pro-terroristas y a pro-palestinos a hacer también acciones antisemitas que vimos últimamente en 1933, en la época del Holocausto, como por ejemplo lo que pasó hace algunos días en una tienda, un lugar, una, digamos, farmacia de un médico judío en Francia que escribieron Jude, judío, grande en su pared, como el asesinato de una presidenta de comunidad en Estados Unidos, comunidad judía. Como realmente llevan estas palabras y lo convierten en acciones antisemitas muy fuertes, incluso asesinato, incluso atentados contra embajadas israelíes. Y yo también lo considero como otro frente, porque también es el frente si hablamos de personas, de gente, del tema emocional o psicológico. Es algo que vemos muy fuerte y miren, nosotros somos 5 que hablamos y entendemos muy bien las atrocidades de Hamas y entendemos exactamente qué significa y si Hannah habló con familias de secuestrados, se sintió el dolor, pero yo a veces lo que vivo como israelí que vive aquí, desde el 7 de octubre recibo mensajes de odio, mensajes que dicen que Hitler tenía razón, mensajes horribles que llaman a matarme. Cuando me ven en el refugio me mandan mensajes como ojalá que un misil balístico te va a destruir. O sea, alegres, la gente está alegre por vernos en refugios, la gente está alegre por ver las atrocidades de Hamas. Me preocupa mucho porque también afecta a los líderes. Vemos a Emmanuel Macron, miren qué le está pasando. Cada día es como un panqueque, ¿verdad? Cada día cambia su opinión por la base de votos, porque entiende que hay tantos musulmanes que su opinión pública, su opinión está en contra de Israel, entonces entiende que para realmente seguir estos lazos con sus votantes tiene que también estar en contra de Israel. Entonces, todo eso también afecta, al final de cuentas, afecta mucho a las decisiones que toman los líderes y, y también lleva, y vemos antisemitismo, yo creo que lo que vivimos hoy en las redes sociales es el antisemitismo clásico, pero moderno, de una forma moderna, porque ya ni siquiera no lo ocultan, ni siquiera no es algo escondido o un dicho que los judíos son tal y tal. Ya Es ni tienen vergüenza ya. así, exacto, no tiene Sí. vergüenza, lo dicen abiertamente, lo dicen, los judíos son así, Hitler tuvo razón, me mandan cosas, hornos, o sea, perdón que lo digo así, me Sí, enviaron sí. fotos de hornos y me dicen bienvenidos, o sea, cosas que ya la gente no tiene ninguna vergüenza, la gente dice lo que quiera, nuestra sangre, nuestra vida, es como un juego, es como un Te voy juego. a, te voy a sumar un dato, porque voy a apoyar siempre con datos. El caso Dreyfus, 1894-1904. La ola de antisemitismo que terminó explotando en Alemania empezó ahí, porque la retórica encendida después valida las acciones. Es decir, hay gente que no entiende las fobias, las xenofobias, las fobias religiosas, que cree que son algo gracioso, que sirven para conseguir likes entre todo ese público que, claro, inundado por la ignorancia, cree que es gracioso ser violento, o quizás, no sé, satisface algún hueco de su personalidad, no lo sabemos, pero lo cierto es que cuando se va acumulando, se dan dos fenómenos, y un poco voy a apoyar lo que vos decís.
Hoy el 27% de Francia tiene alguna raíz islámica. Y eso forma opinión, y eso forma votos, y forma fuerza electoral, y eso condiciona a un 70 y pico por ciento, 75%, 73% para ser más exactos, que si no se mueve, que si no afronta ese antisemitismo, hace que ese 27 valga un 51. Esa es la cuestión de la opinión pública y un fenómeno que corre en paralelo para los que trabajamos en las redes. A veces, cuando un discurso se instala, pasa de ser vergonzante a ser validado. Entonces, cuanto más gente repite lo mismo, se pierde el tabú y entonces se considera correcto. Y por eso los ataques que vos describís. Porque aquello que en otra época nadie se animaría a decir porque quedaba como una especie de idiota, un bruto, una porquería, hoy fue validado. Ahí hay un riesgo, yo coincido. Y ni la milésima parte de lo que recibiste vos. Pero cada vez que doy una opinión que no corresponde con el pensamiento del neonazismo que está circulando en el mundo, me preguntan si soy judío. Y como decía Borges, cuando atacan a los judíos, sí, soy judío. Eso. Y además, no solamente que es abiertamente decir cosas horribles contra los judíos, sino también la palabra sionista se convirtió como un insulto. Yo siempre digo, me pueden llamar sionista, para mí no es insulto, o sea, ya se perdieron como el concepto de qué significa ser sionista. Sionismo es un movimiento político, es la creencia, la ideología que el pueblo judío le merece tener un país soberano en Israel. Y no es algo que inventamos, tenemos estos lazos históricos, políticos, internacionales, todo lo que quieren con este país, específicamente con esta tierra. No lo inventamos. Yo últimamente fui a visitar en Home, donde fue la casa de Jesús, de Yoshua, y vi ahí restos de Maguen David, la estrella de David, que es el símbolo judío. O sea, cómo ustedes pueden ahora cambiar y manipular la historia y cuando, o sea, de verdad, la propaganda iraní es tan fuerte que hasta vemos que universidades, o sea, los próximos líderes, los estudiantes de universidades de Ivy League de Estados Unidos, están pro terrorismo Sí, y Javier, son los discúlpame, próximos líderes. Hay que te sumo, recordarlo. te sumo un dato, no es que solamente la red iraní, y es a la hora de crear opinión pública, es la red iraní más la poderosísima red rusa que apoya absolutamente el discurso antisemita, más Ahí, la red ahí está. venezolana, más la red china, porque Xinhua, por ejemplo, apoya la idea de que jamás no es un grupo terrorista. Entonces, la coalición en las redes, como decía antes, la coalición de países, en términos de comunicacional, es extremadamente poderosa y no se está entendiendo que la resultante está teniendo un efecto práctico en el apoyo material que está recibiendo Israel a la hora de la batalla. El frente comunicacional en la era de la comunicación no puede ser un frente menor. Es algo que, bueno, te quería agregar eso. Un tema, si me permiten comentar respecto a toda esta parte, por supuesto, el antisemitismo, los sentimientos, ¿verdad?, tan nocivos con los que tenemos que lidiar. Hay una distorsión de la información tal que funciona porque todo lo que dice Israel es presentado como una versión, como excusa para explicar. Israel alega que, mientras que se toma casi en hebreo una expresión como la Torá caída del Sinaí, ¿no? Como la verdad absoluta, todo lo que sale de Gaza. En el mejor de los casos te dicen que la fuente es el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas. Eso es un milagro si sale. Si no te dan como hecho contundente algún dato que salió de Gaza, aunque en Gaza no hay periodismo independiente. Todo lo que sale está controlado por Hamas. Y las distorsiones son algo realmente galopante. El otro día yo comentaba, no me acuerdo, una entrevista que me hicieron, eh, a mí una de las cosas que más me preocupa de cara a la eventualidad que en algún momento sí haya condiciones que permitan un acuerdo entre Israel y los palestinos, es que no veo, y ahora no lo veo, no veo por qué razón el promedio del pueblo palestino, digamos en Cisjordania o en Gaza, que en su mayoría es joven, la población joven, va a aceptar ese acuerdo como algo legítimo si crecen educados en la noción que tuvieron un Estado propio y que los judíos se lo robaron.
algo que no es cuestión de interpretación sionista, el que históricamente nunca ocurrió. Eso entre muchas otras cosas, las distorsiones realmente de cosas básicas. Y en ese tema yo creo que tenemos un problema con la semántica, quienes queremos defender a Israel, con el tema de Palestina, el término Palestina, ¿verdad? Porque, claro, lo que era la Palestina del mandato británico, después se creó la parte que se creó el Estado de Israel, y los árabes después del 67 empezaron a adoptar el término de palestinos, ¿verdad? Como decía Golda Meir, yo también soy palestina, judía, ¿no? En su momento, que tenía pasaporte palestino. Pero cuando en el mundo oyen, ¿no? Del mapa de Palestina y la división, el mandato británico, cómo fue cambiando el territorio, entonces la noción por una cuestión semántica es que, bueno, si esto era Palestina y no tiene su estado porque se lo sacaron cada vez menos territorio. Pero como a ustedes no se los tengo que decir, lo saben. El término Palestina no tiene nada que ver con los árabes palestinos de los que hablamos hoy. Claro que no. En verdad, el término que el Imperio Romano le cambió en el siglo I o el segundo Precisamente a tras Judea, echar a los judíos. claro, a la tierra de Israel para vengarse que los judíos se habían levantado contra Roma. Y lograron hacer, como digamos, desvincular el término, el nombre que le dieron a la tierra de los milenios de vínculo de historia judía con esta tierra. Entonces, como es como el chiste, ¿no? Voy a decir que tu hermana es una prostituta, yo no tengo hermana, bueno, anda a convencer a todo el mundo. Palestina, ¿cómo que no es los palestinos y en todos los mapas históricos dice Palestina? Es un problema hasta la semántica en eso. Yo quería añadir una cuestión. Habéis tratado el tema de las víctimas digo secundarias, es decir, los familiares de los que están secuestrados. España es un país resiliente. España ha sufrido 60, casi 60 años de un terrorismo atroz, en fin, nefasto, como todos los terrorismos, con secuestrados, con centenares y centenares de muertos, 2.000 mutilados, etcétera. Durante 60 años duró eso. Todo eso pasó en un solo día en Israel. Todo eso. O sea, todos los muertos y mutilados y demás, en un solo día ocurrió en Israel. Yo siempre lo comento porque es un dato que a los españoles nos llama la atención, ¿no? Aquí sabemos lo que es sufrir el terrorismo, yo sé lo que es llevar escolta policial por el tema del terrorismo, tanto del de ETA como después del terrorismo yihadista y demás. Por lo tanto, las víctimas del terrorismo son víctimas eternas. Eso tengámoslo en cuenta. Aparezcan vivos, aparezcan muertos o no aparezcan. Cuando te matan a tu padre o a tu madre, sientes la orfandad, incluso cuando tienes 70 años, cuando has vivido toda la vida sin ellos. Por lo tanto, la resiliencia es algo que ha de caracterizar, y si no, habrá que trabajar en que sí se mantenga esa característica. La resiliencia ha caracterizado al pueblo judío y tiene que caracterizar la vida más allá de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y dos cuestiones finales respecto de la comunicación. Yo el otro día tuve que estar en un programa de France 24 en español, coincidíamos un señor que se llama Ariel Umpierre, Bueno, Oh, por favor, por favor. además de bueno, sociólogo y de historiador, Ronnie Kaplan enfrente y yo en medio. madre de Bueno, Dios. yo nunca había escuchado tal sarta de barbaridades, pero negando el holocausto, un historiador y sociólogo negando el holocausto, de un señor que dice, tengo una hija judía que se va a casar. Yo creo que, bueno, una cosa, yo estaba, se me salía los ojos de las cuencas, de verdad, me encontré frente a, yo creo que hizo muy bien la de Fran 24, no darme la palabra en ese momento, se la dio a Ronnie Kaplan. Ronnie le respondió desde, pues, durísima su respuesta, pero el tono fue tan absolutamente sensato que Tony sabe no perder los estribos, ¿no? Ronnie, Por su para eso, yo, nivel. ya lo he hablado con él, digo, mira, macho, si soy yo, vamos, le llega la bala desde donde esté, porque ciertamente fue una cosa. Y las redes sociales.
tenéis que saber una cosa, las redes sociales, todo lo que veáis de España, en buenos sitios en parte de Europa, en parte de los propios Estados Unidos, debéis saber que lo que acaba de decir Nacho es lo que como decimos aquí en España los cristianos, ¿no? Es palabra de Dios en el sentido de que es la verdad. Nos encontramos con, con las capturas de framing de protestas que son verdaderamente pequeñas, ¿eh? Pequeñas. Lo que ocurre es que en las redes ya sabemos cómo tiene el efecto multiplicador. Detrás del anti Israel, de lo antijudío, de esas manifestaciones, hay un desconocimiento absoluto. Algunos no saben ni dónde está Israel, ni dónde está Oriente Medio, ni Oriente Próximo, ni la península del Sinaí. No saben nada, porque además tenemos una sociedad de universitarios bastante incultos. En España, en torno al mea culpa, y yo doy clases también en la universidad. Debéis saber que eso que parece que es tan fuerte, esos movimientos de oposición, en mi opinión, Nacho, no lo sé si lo compartirás, en mi opinión no son de mucha profundidad, son bastante superficiales y están más vinculados a corrientes antioccidentalistas que utilizan este mensaje en estos momentos porque a Rusia, Irán, China, etcétera, es un mensaje fácil de mover para hacer que la gente esté en la calle, en unas universidades, apelando a aspectos primarios, a cuestiones primarias, para que la gente, porque luego te encuentras periodistas, oye, pero usted sabe que en Israel, usted que lleva la bandera del arco iris, usted en Palestina, en Gaza, sería precipitado por ser gay desde un piso 12. Así, es que no saben nada. Por lo tanto, yo creo que no hay, bueno, no digo que no sea grave, pero digo, no me parece que esos movimientos sean muy profundos, que pueden laminar, que pueden segmentar, que pueden hacer daño. Es cierto, es cierto. Para ello habrá que no perder la batalla de la narrativa o el relato. Desde luego es otra batalla, es un campo de batalla que debe mantener el Estado de Israel. Y Nacho, te quería decir una cosa. Has dado, bueno, yo siempre lo digo, a Nacho lo piropeo siempre, pero no es por hacer la pelota, es que siempre aprendo muchísimo con él, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, tienes razón, tienes mucha razón. Has dicho algo antes muy importante. Israel está enfrentando solo aquello frente a lo cual deberíamos estar luchando muchos. Esas capacidades, esa inteligencia, ¿no? El otro día comentábamos aquí mismo en el programa, en el espacio, alguien lo comentaba, ¿no? Aquel asesor de Yitzhak Rabin, que decía que el petróleo de los israelíes era su inteligencia, construir un país inteligente y que sea eso, ¿no? Eso que nos lleva a hacer florecer la hierba en el desierto, eso que nos lleva a tener el mejor hospital para los trasplantes de piel del mundo, colaborar en la seguridad internacional a base de desarrollos tecnológicos de inteligencia que contratan todos los estados razonablemente democráticos del mundo. Os puedo asegurar yo que continuamente trato con militares, policías, guardias civiles, etcétera, que están muy hartos de la postura del gobierno de Pedro Sánchez. Como lo estoy yo soy un socialdemócrata, pero vamos, una persona de sentido común. Estamos muy hartos de esa segunda alma radical y absolutamente absurda de tal. Y eso es lo que está ocurriendo en Europa. Eso es lo que está ocurriendo en Europa. Estoy viendo, por ejemplo, respuestas por parte de Alemania, en Suiza, en la calle, respecto a estas manifestaciones que hace unos años no se habrían dado. Y en este caso sí se está respondiendo a las manifestaciones. Por lo tanto, yo creo que no estáis ni estamos en nuestras opiniones, pero refiriéndome a los israelíes, a los que vivís allí y habéis sufrido esto directamente, yo creo que no estáis tan solos. ¿Eh? Y es verdad que hace daño al corazón ver esas amenazas, esas cosas que tú has visto, ¿no? Había que te han dicho, ¿no? Ven aquí a Mauthausen, ¿no? A Auschwitz, a donde sea. Yo sé que eso es así, pero lo que yo percibo es que cuando yo salgo en un programa de televisión y salgo en algunos de máxima audiencia en España,
te puedo asegurar que a mí me, nadie me obliga a no decir lo que digo, y lo digo con muchísima claridad. Por lo tanto, en ese sentido, transmitiros que no estamos nosotros, los que tenemos en fin, una mirada clara respecto a este conflicto, no estamos tan solos, pero especialmente los israelíes no debéis sentiros tan solos. Por más que haya cenutrios, haya idiotas o imbéciles, en el sentido etimológico de la palabra, que mandan en el mundo. Imbécil, te opino con esto, cierro como dice Nacho, imbécil procede de una palabra latina que es imbáculo, con báculo, persona que necesita apoyo para andar. Eso es un imbécil. Pues aquí hay gente que no sabe ni dónde está Israel, ni dónde está Palestina, ni qué fronteras tiene Palestina, si es que las ha tenido alguna vez, y sin embargo están manifestándose y diciendo, y están incluso en los gobiernos. Es verdad, eso es peligroso. La gente con sentido común, yo creo que cuando lo planteo, digo, ¿dónde vivirías tú con tu mujer y tus hijas? ¿En Gaza o en Israel? Y dice, hombre, en Israel. Vale, pues ya no te pregunto más. Ahí está todo dicho. Ahí está Chicos, todo Una si dicho. cosa queréis, que si me sí, permite solo un comentario sí, sí, por cortito de supuesto. esto, yo pienso que es muy importante lo que dijiste recién, que Israel no está solo. Es muy fácil y comprensible cuando vemos tanta distorsión, tanta Tanto ruido. crítica, ¿verdad? Tanto, realmente tanta injusticia en la forma que se, perdón la redundancia, se juzga a Israel, que nos desesperemos, digamos, están solos en el mundo. Yo nunca estuve de acuerdo con ese concepto, tampoco en esta guerra, con todo lo agudo de la problemática que hay, porque me constan los numerosos amigos. Es verdad que quizás se oye menos sus voces, es verdad, porque sabemos de ese fenómeno, ¿verdad? Los extremistas son los que hacen más ruido, pero me consta directamente, tanto de España como de América Latina, ni que hablar, mi Uruguay. Yo nací en Uruguay, vine a vivir a Israel a los 18 años. Hace poco, cuando fue el aniversario del 7 de octubre, hubo un acto en los números uruguayos multitudinario para un acto Absolutamente. convocado por la comunidad, unas 4.000 personas, Muy emocionante, por cierto. Pude ver las muy, imágenes. muy emocionante, y no hay duda de que había muchos no judíos, no sé cuántos, estoy segura que eran más judíos, y muchas autoridades, y yo estoy segura me van a decir, ay, qué ingenua, no solo porque hay elecciones dentro de pocos días. Pienso que hay realmente, en Uruguay hay algo de fondo, bueno, yo ya mencioné especialmente a mi Uruguay que me toca en especial corazón, pero me refiero, hay sin duda el pueblo judío e Israel tenemos amigos que entienden cuál es la problemática con la que se lidia, paralelamente a, es verdad, el antisemitismo que levanta cabeza, eso Ya también. verás si en Europa se En- produce un ataque terrorista yihadista. El otro día condenaron a un chico de 16 años en España por intentar volar por los aires con Madre de Satán una comisaría y un instituto. En España, un chico de 16 años, procedente de Siria, por cierto. Ya verás si algo de eso pasara en Europa, cómo enseguida esas manifestaciones desaparecen. Por eso Claro. te digo que no es profundo. La Perdón, gente va Nacho, para al albur cerrar, del aire, y al albur del aire. Avia. Nacho, para para cerrar, y que no, Avia. dejo que cierre, pero antes quiero avisarle a la gente que yo no soy judío, yo soy argentino, soy católico, pero vivo en el país en donde en 1992 Hezbollah voló la embajada de Israel Madre y en mía. 1994 voló la Mutual Judía AMIA. Y quiero recordar a la gente que la esquirla, cuando vuela, no pasa preguntando ni nacionalidades, ni religiones, ni edades, ni sexos, ni si sos homosexual o no. Así es. Claro. Entonces no es Israel. Somos todos, así que solos no están. No, no lo estáis, eso seguro. Eso Y es, es tan Avia. No importante me escucharlo dejabas de a lo mi de barba amigos como rabínica. ustedes, Estoy Avia, de de otro acuerdo. nivel. Pero quiero decir, comentar algo sobre el tema de profundidad. Yo estoy totalmente de acuerdo que no entienden de qué hablan. Y, por ejemplo, cuando dicen desde río hacia el mar, No, no Palestina sabemos. sea libre, por supuesto que no saben de qué río y de qué mar se habla y no entienden tal vez que prácticamente están llamando a la destrucción de Israel. ¿Y de qué van a hacer con los 7 millones de judíos que viven aquí entre el río al mar? Por supuesto que no tienen respuestas a estas preguntas. Pero a veces no es tema de profundidad. Cuando tú miras quién es la mujer más influyente en las redes sociales, tú vas a ver que es una mujer que no es política, no es académica. No quiero decir el nombre, pero creo que es obvio que es una celebrity que
Ok, que es muy influyente. No es una cuestión de profundidad, es una cuestión de influencia. Hoy en día, por un tweet, muchas personas pueden decidir vender sus stocks enseguida y eso puede influir en la economía. Es una cuestión de un segundo. Aparte de eso, hay distintas redes sociales y, por ejemplo, en TikTok, toda la generación joven está ahí y está influyendo mucho de incluso hubo un discurso, o sea, hubo una tendencia de empezar a glorificar a Osama Bin Laden. Y no estamos hablando de judíos ni de israelíes, como dijo Nacho, estamos hablando de americanos, los mismos americanos que fueron afectados, que no hay que, ¿cómo se dice? No hay que recordarlos, que ellos también pueden ser afectados de terrorismo. Ellos mismos son americanos que vivieron y saben qué significa Bin Laden y aún así empezaron a leer sus cartas y empezaron a glorificarlo. Entonces digo que no es una cuestión de profundidad tanto como una cuestión de influencia. ¿Hasta qué medida estas palabras y este movimiento, hacia dónde lleva y hasta dónde lleva a la gente? Y especialmente en el Medio Oriente, porque cuando hablo de influencia estoy hablando también, por supuesto, en las redes árabes cuando nosotros recibimos mensajes en árabe que nos amenazan. No es que tengo miedo. Yo aquí en Israel me siento, es raro de decirlo, me siento segura a pesar de los misiles balísticos y a pesar de los cohetes y a pesar de que hoy lanzaron un misil que cayó en el mar de Tel Aviv. Me siento segura, pero sé que al final de cuentas lo que más me genera inseguridad, y Nacho antes habló de terrorismo y de raíz del terrorismo, lo que me hace este sentimiento, lo que genera el terrorismo, es el tema de salir a la calle y que alguien llega y va a empezar a disparar. Y eso es algo que pasa también en Tel Aviv. Y estas personas que llegan no siempre van por algo planificado, organizado. Van porque vieron esta incitación en las redes sociales, porque una persona que hace este tipo de acciones se convierte a un héroe y a un shahid. Aplican la teoría de la oportunidad. Donde Exacto. pueda, cuando pueda, voy y lo hago. Donde más sencillo y será con un cuchillo, con una pistola o con un coche. Y eso es lo que más me da miedo de todo, porque misiles tengo refugio, tengo mis aplicaciones que me van a avisar, las autoridades israelíes que me van a avisar que hay ahora misiles que están en camino o drones, Había pero por, esto, por eso os mencioné que paralelamente a la guerra, que eso es lo que se lleva a la noticia, es evidente, se están produciendo operaciones antiterroristas permanentemente dentro de Israel en estos momentos. El Shin Bet, ¿verdad? en Tallib el otro día, ¿no? Con la unidad Yaman. Yo creo que, además, por lo que he podido ver y saber de esa operación, me parece de una brillantez absoluta. Es decir, ese terrorista es el que te da miedo. Claro, ese es el terrorismo que nos tiene que dar miedo a los ciudadanos que vamos por una calle normal. Ya te digo, yo he tenido la experiencia, he tenido que ir porque hubo una fatua para que me cortaran la cabeza. Y he tenido que ir con tal, mi familia protegida, tal, pero no podemos vivir con miedo. Si vivimos con miedo ya nos han ganado. Por Lo digo, supuesto. Eso es nada. algo que como israelí, de verdad, o sea, cada día estoy sorprendida al principio, cuando fue el 7 de octubre, y tal vez Hannah se acuerda, nadie salió. Estaba todo como un duelo, luto absoluto, un silencio en la calle. Estuve aquí en Tel Aviv, no podía reconocer a mi ciudad, o sea, todos estaban así como en duelo, En con ese shock miedo aparte, era increíble. en Claro. shock y no sabían qué va a pasar y qué va a ocurrir, pero parte de nuestra ADN es, por supuesto, la fe y creer que todo estará mejor. Y a veces también es para mal, o sea, a veces es malo también, porque, por ejemplo, lo que pasó con Hamas probablemente pasó porque teníamos esta concepción, ¿verdad? Que ellos no pueden hacer algo así, que no, son incapaces de hacer algo así. Entonces, a veces sí hay que también hacer el balance entre ser optimista y entre siempre ser atentos y entender que nuestros enemigos quieren nuestra destrucción y lo van a hacer en cualquier forma posible. Hoy, Pero sí, hoy publicó un obviamente que hilo tenemos sobre muchos esto. amigos y siempre digo que son mi luz en esta época, los amigos del mundo, sí nos apoyan. Eso sí, para mí, Eso es un tesoro. Eso es un es un tesoro. abrazo para mí en estos Nacho, momentos. Nacho, si quieres cerrar, Sí, por no, no, favor, sí porque si quería no. avisarles que dos cosas. Primero, que hoy publiqué un hilo diciendo que no hay que volver a confiarse nunca más. Eso no significa vivir paranoico, significa vivir preparado. Que no es lo mismo. Y para apoyar, creo que la frase es de Octavio Paz, ya no me acuerdo y no importa tampoco, que decía que la retórica llama a la violencia y después la reinicia cuando la justifica. Eso. Qué bueno. Qué bueno. ¿No? Pues chicos, si queréis lo dejamos Oye, y aquí. escúchame, Sí, a no, ver. solamente una Y cosa. no hemos resuelto los conflictos, qué horror. Solamente una cosa.
siempre, por lo que decía Nacho, que le he subrayado y entiendo perfectamente lo que dijo, siempre os habéis enfrentado solos o con la ayuda, en fin, discreta, frente al 48, al 56, al 67, al 73. ¿Lo recordáis, no? Y pensad que uno solo fue capaz, un solo israelí fue capaz de abortar la posibilidad de que Israel se secara. Se llama Eli Cohen, su cuerpo sigue en Siria, ¿de acuerdo? Pero aquel hombre demostró que se podía luchar contra todos cuando hay una fe fuerte, un convencimiento fuerte y un compromiso fuerte. Y, y ya no digo más, que si no me enrollo. Chicos, pues muchísimas gracias a los cuatro y un fuerte abrazo. Un Un abrazo. abrazo Un grande, abrazo. gracias.